Muy bien, ya estamos grabando. Ahí estamos. Bien. Muy bien, como le decía, la materia se titula Sanidad Cristiana e Integral. Y esta materia, para que ustedes tengan un poquito la idea, a ver si puedo sacar el... se me pone la barra esta, a ver si, no sé, acá está. Ocultar la barra, si les desaparece esa franja negra. Ahí está. Sanidad Cristiana Integral, y vamos al horario y las normas para la clase. En primer lugar, las clases van a durar 2 horas más 15 minutos de receso. A partir del lunes que viene empezamos a las 19:15 hasta las 20. Vamos a tener de 20 a 20:15, 15 minutos para preguntas, para debatir, para traer aportes a la clase, y luego a las 20:15, de 20:15 a 20:30 va a ser el receso de 15 minutos. Reiniciamos la clase a las 20:30, también hasta las 21:15, dejando 15 minutitos para preguntas, para debatir, para compartir experiencia, que es muy edificante, muy gratificante, porque en esa dinámica de ida y vuelta se aprende mucho acerca de los conceptos, las experiencias prácticas más que nada, que es lo que más nos deja enseñanza. Por supuesto, si hay pocas preguntas, seguimos avanzando con la materia hasta terminar las clases, que es a las 21:30. El punto 2 nos dice que la clase es vía Zoom, pero entre comillas dice es presencial. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que es en Zoom, todos deben estar conectados en vivo, dice entre comillas, ¿no? Y no se permite colocar fotos, no se permite tener la cámara oculta o oscura, porque necesitamos asegurarnos de la presencialidad de ustedes en el Zoom. Punto 3, deben evitar toda clase de movimientos que puedan desconectar la atención. Está permitido si ustedes quieren tomar mate o un té o lo que sea, no hay ningún problema. El asunto, no queremos que se levanten, se muevan, que por ahí haya personas de su familia alrededor pasando, porque eso distrae la atención. Punto 4, los micrófonos deberán estar silenciados, salvo en el tiempo de las preguntas, o si el profesor hace alguna pregunta. Punto 5, la ubicación de los micrófonos, por si alguien todavía tiene un poquito de dudas, en donde ustedes tienen, por ejemplo, si es celular, de la misma manera también en una computadora está el microfonito, y el video, usted le dan ahí con el mouse o si es celular con el dedito, y se habilita el video o el micrófono. En caso de que entren y no escuchen, salgan, si intentan y no se soluciona el problema que no pueden escuchar, salgan de la reunión y vuelvan a entrar, teniendo cuidado que cuando entren nuevamente le den el clic correspondiente para que puedan tener tanto el audio como el video habilitado. A la derecha hay un gráfico donde dice chatear. Ustedes tienen, tanto en la computadora como en el celular, la posibilidad de hacer preguntas o, no sé, dejar un saludo o algo que tenga que ver con la clase. Los saludos por lo general son al principio. Y también reacciones. Una de las que, por ejemplo, más se usa es la manito, que es manito levantada, como diciendo tengo una pregunta, y eso inmediatamente lo lleva a la primer imagen, lo sitúa usted en el primer lugar para que sea visible a que está con necesidad de hacer una pregunta. El punto 6, súper importante, lea todo el material de estudio y resuma lo que sea más importante, más sobresaliente. Ustedes ya tienen en el Classroom el material correspondiente, pero si quieren comprar el manual, se comunican con la administración, que a través de Educación Cristiana van a estar imprimiendo en papel. Son unas, creo que 81, 84 páginas tiene el manual de Sanidad Cristiana Integral. De las dos maneras, la que usted elija, bienvenido. Lo importante es que realicen el trabajo, lean el apunte, que de ahí van a sacar muchísimo material para poder rendir los exámenes y el trabajo práctico, por supuesto. Punto 8,
yo estoy en el grupo de la materia, ustedes ya lo han visto, le di la bienvenida hoy tempranito cuando la hermana Lorena habilitó el grupo, y voy a estar viendo cuando escriban, tengan dudas, algún comentario, algo acerca de la materia, lo vamos a estar respondiendo. Lo único que les pido es que tengan paciencia, porque bueno, es probable que esté ocupado y que no pueda responder en el momento, pero ni bien me desocupe lo voy a responder. El punto 9 dice que esté atento a toda información o solicitudes de parte de la administración, que la administración, perdón, coloque en el grupo, ¿sí? A veces los hermanos, administración o por ahí yo, ponemos algo y los hermanos empiezan amén, 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 y alguien pregunta algo que solamente está respondido, si puede ir un poquito más hacia arriba y ver de qué se trata el tema. Y por eso dice, tómese la molestia de leer todos los mensajes, porque algunos de ellos no solamente es un amén, algo que se ha puesto en el grupo, sino por ahí alguien está preguntando algo que es importante y que le puede llegar a ser de ayuda no a uno, sino a varios. Y aquí tenemos el programa de la materia para este año, Sanidad Cristiana Integral, hoy 4 de julio, comenzamos con la introducción, la parte 1, que es visión integral de la misión de sanidad de la Iglesia, y la introducción. En el capítulo 1 vamos a ver una visión integral del Evangelio, que es qué es el Evangelio integral y cuáles son los fundamentos para un Evangelio integral. El lunes siguiente, el lunes 11 de julio, entramos al capítulo 2, y todo va a depender del tiempo, de las preguntas que ustedes hagan. Esto puede ser flexible, por ahí adelantemos, por ahí nos retrasemos un poquito, pero lo importante es que ya hoy mismo ustedes tengan el material, que ya está en el Classroom, para empezar a leer el material, estudiarlo, y también contestar las preguntas que se les pide en el trabajo práctico. También el 11 de julio, Dios mediante, tenemos el capítulo 3, que tiene como título una visión integral de la misión y el ministerio. El 18 de julio, el capítulo 4, una visión integral de la salud y la sanidad, y nos vamos a estar preguntando o respondiendo a preguntas: ¿qué se entiende por salud? ¿Qué se entiende por sanidad? Que parecería que fuera lo mismo. ¿Qué se entiende por sanidad integral? ¿Y qué se entiende por sanidad cristiana? En la parte 2 vamos a estar viendo una versión bíblico-histórico de la misión de la sanidad de la Iglesia. En el capítulo 5, la misión de sanidad de Jesús y los apóstoles, la misión de sanidad de Jesús, la misión de sanidad de los apóstoles, y ya el 25 de julio, en el capítulo 6, la misión de sanidad de la Iglesia primitiva. En ese capítulo nos enfocamos en las sanidades que produjo la Iglesia primitiva después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 7, la misión de sanidad de la Iglesia medieval y la Iglesia moderna, y ahí veremos sanidad en la Edad Media, sanidad en la Edad Moderna. Así, Dios se movió a través de todas las edades, moviendo su espíritu para sanar, para libertar. Hubo un tiempo de oscurantismo donde muy poquitos fieles creyentes mantuvieron el poder del Espíritu Santo, pero eso no significó que haya desaparecido la voluntad de Dios de salvar y de sanar a todo ser humano. El 1 de agosto, el capítulo 8, que es la misión de sanidad de la Iglesia hoy. En la parte 3, ya el lunes 8 de agosto, vamos a estar viendo una visión sectorial de la misión de sanidad de la Iglesia. El capítulo 9, sanidad física y el ministerio de sanidad. En el capítulo 10 vamos a estar viendo sanidad mental, el ministerio de integración. Y estaremos viendo distintos conceptos de lo que es la enfermedad mental y de cómo Dios también puede realizar sanidad en la mente de las personas que han sido desahuciadas. ¿Sí? Dios puede hacer milagros. Y a veces, como vamos a ver en ese capítulo 10, es uno de los ministerios que menos se usa o menos se desarrolla. Las personas desahuciadas, las personas que están en hospicio, en distintos lugares por problemas mentales, son los que menos reciben el cuidado de lo que es el cuidado y la oración para que sean libres. Muchos de ellos atormentados por espíritus, por demonios, otros por problemas que vienen de la niñez, pero hemos sido testigos de personas que han sido liberadas completamente de una enfermedad mental. Ya el 16 de agosto, y aquí es el martes
que vamos a tener clase porque el lunes es feriado. Entramos al capítulo 11, donde vamos a estar viendo sanidad emocional y el Ministerio de Restauración. El 22 de agosto, las áreas de la sanidad emocional, el Ministerio Cristiano de Restauración. El capítulo 12 lo vamos a estar viendo, Dios mediante, el 29 de agosto, sanidad espiritual y el Ministerio de Liberación, los desafíos que tenemos, las armas que Dios nos ha dado y el enemigo que tenemos por delante, que muchas veces se opone a que se manifieste una sanidad completa. Recordemos, y vuelvo a repetirlo, no estamos hablando solo de sanidad del cuerpo, también hay sanidad del alma, sanidad de las emociones, sanidad en las relaciones humanas, o sea, Dios quiere abarcar la totalidad del ser humano, y el día 12 de septiembre terminamos la materia con el examen, pero creo que para que no le sea demasiado pesado, acá no lo puse, pero es muy probable que dentro de 4 o 5 lunes aproximadamente vamos a tener un examen de lo que veamos hasta ese momento, para que no se le sume demasiado al final. ¿Está? Muy bien. Y aquí entramos a los trabajos prácticos. Esta es una parte del trabajo práctico número 1. Coloquen su nombre y dice ahí en un recuadrado, en letra roja, dice: este trabajo práctico deberá realizarse con la Biblia Nueva Versión Internacional. No use la Reina Valera, no use otras versiones porque por ahí no le coincide para acomodar los textos, ¿sí? Y lo que pide esto, por ejemplo, el ejercicio 1 dice: el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con todas las esferas de la vida humana y sus relaciones. Y a continuación dice: colocar el pasaje bíblico que corresponde. Ven que abajo de todo hay alguien que está haciendo una rayita roja, está apareciendo. Abajo de todo dice pasajes. Y está Juan capítulo 13, verso 34-35, Romanos 2, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen que acomodar qué pasaje bíblico va en cada uno de esos 10 puntos. Por ejemplo, ahí como ejemplo, encuentran en rojo abajo 1 Corintios 6, versos 13 al 20, y eso es lo que corresponde al primer punto, que es el cuerpo. Y así con todos, y en la mayoría de los puntos de este trabajo práctico tienen que hacer esto. Luego, por ejemplo, encontramos otro trabajo, que es el ejercicio, por ejemplo, 24, dice: en el Nuevo Testamento se utiliza una palabra griega que es sozo, con varios sentidos diferentes, que tiene que ver con un significado de salvar, sanar, hacer íntegro, preservar, rescatar. Por ejemplo, salvar de los pecados, sanar de una enfermedad, rescatar de un peligro. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es ordenar los pasajes que se indican más abajo, ahí tienen pasajes, los distintos textos bíblicos, según su significado y uso en el contexto bíblico, conforme a la versión bíblica que estamos usando, que vuelvo a repetir, la Nueva Versión Internacional. Entonces ustedes leen Mateo 1:21, si habla de salvar, colocan Mateo 1:21 donde, en el casillero que dice salvar. Si Mateo 9:21 dice sanar, colocan en sanar ese texto, Mateo 9:21. Y así, cuando es salvar, colocan el texto bíblico en el cuadro salvar; cuando es sanar, colocan el texto bíblico en el cuadro sanar; y cuando el texto que ustedes leen tiene que ver con rescatar, lo colocan en el cuadro que dice rescatar. Después otro de los ejercicios, son varios, yo simplemente le estoy dando estos para explicarle cómo es la forma. El ejercicio 25 dice: el Ministerio de Sanidad de Jesús es el modelo para todos los ministerios de sanidad cristiana. Un estudio a fondo del Evangelio de Mateo, desde esta perspectiva, arroja una luz interesante sobre el tema. Completar con la cita bíblica del versículo pasaje que corresponda al siguiente cuadro. Abajo están los pasajes, es todo del Evangelio según San Mateo, por eso no dice Mateo 4, es todo del Evangelio según San Mateo, y tienen que leer capítulo 4, verso 23-24 y acomodarlo de acuerdo a la descripción. Por ejemplo, está dividido en varios. En unos casos fueron sanidad de parálisis y cojera, el paralítico de Galilea y Siria. Entonces ustedes, cuando encuentren el texto, o sea, no busquen el texto. El primero, vayan a lo que tienen que hacer es ir al primero de ellos, que es Mateo 4, versos 23-24, lo leen
y lo acomodan en, si está dentro del orden de parálisis cojera, si es un paralítico en una camilla, si es un hombre que tiene una mano paralizada, o tiene que ver con la demonización, los endemoniados gadarenos, la hija de una mujer cananea, el hijo del hombre, o es epilepsia, o es resucitación, o es alguna hemorragia. A medida que usted lee cada uno de los pasajes, capítulo 4 de Mateo, versos 23-24, es esto, lo ponen ahí. Donde dice texto en Mateo, en todo donde dice Mateo, 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 en la columna de la derecha, ahí ponen el 4, 23, 24. Y así van haciendo, van leyendo y van acomodando el texto bíblico en cada uno de esos. Lo vamos a seguir por cualquier cosa, dudas, cualquier cosa en los momentos que haya preguntas. El lunes que viene lo vamos a estar repasando por si tienen alguna duda. El siguiente trabajo práctico, el número 2, tiene que ver con el libro Sanidad Poderosa de John Wimber, que también lo pueden bajar del Classroom. Todavía no lo subí porque quiero subir, son unos aproximadamente 7, 8 libros en PDF, pero también quiero subir un psicólogo de la Asamblea Apostólica que dio un tema muy especial, muy específico en tiempo de pandemia, y me resultó muy interesante, lo grabé y lo tengo para disposición de ustedes. Y también otro de los audios es la hermana Verónica Fortino, hija del obispo Juan Fortino. Ella es médica y enseña en una universidad de medicina, y habló sobre el COVID y todo lo que produce el COVID, y bueno, es muy interesante la charla. Si a alguno le interesa, va a estar el audio para que lo puedan escuchar. Pero solamente en base a este libro de John Wimber, Sanidad Poderosa, ustedes tienen que contestar, por ejemplo, el punto 1, leer la página 60 y 61 y mencionar los 5 puntos que el autor cita sobre el significado de sanidad divina. El punto 2 es leer la página 85 y 86 y mencionar las consecuencias del Ministerio de Sanidad. Y el punto 3, en la página 100, el autor dice y pregunta, ¿cuáles son esos 5 pasos? Y usted tiene que describir los 5 pasos. Esta es una sola hoja, son 8 puntos en total, es cortito. Posiblemente, estoy viendo la posibilidad, lo tengo armado, lo di ese trabajo práctico en el 2020, que fue la última vez que di Sanidad Cristiana Integral, así que posiblemente lo agregue también porque es algo interesante, de un libro de John MacArthur que se llama Una nueva perspectiva de la consejería bíblica. Tiene un enfoque muy, muy interesante, y hay algunas cosas para contestar, pero más que nada para pensar y reflexionar acerca de lo que estamos haciendo nosotros como iglesia. Muy bien. Luego, en el momento al final, los últimos 15 minutitos, cuando haya preguntas o dudas, también pueden preguntar acerca del trabajo práctico, alguna duda que les haya quedado. Y vamos a empezar con algo muy interesante en la parte 1. Antes de empezar con la materia propiamente dicha, vamos a hablar de muerte. ¿Les parece? Vamos a hablar de muerte, algo muy interesante con las estadísticas de nuestro país. Causas de muerte en Argentina, y son estadísticas del año 2005 a 2015. En 10 años, miren ustedes qué interesante. En la Argentina muere una persona cada 2 minutos. Las razones varían según la edad. De 15 a 34 años, la principal causa, accidente de tránsito y suicidio. De 35 a 44 años, enfermedades de VIH-Sida. De 45 a 64, cáncer maligno de pulmón, mama, ovario y colon provocan la mayor cantidad de muertes. De 65 años en adelante, enfermedades circulatorias, como por ejemplo paro cardíaco, y también enfermedades respiratorias. En 11 años, en nuestro país murieron 3.450.000 personas. Lidera la insuficiencia cardíaca, la neumonía y la influenza, que es la gripe, y los infartos. Entre los jóvenes, las muertes por accidentes viales son muy altas. Por supuesto, hacemos un paréntesis con la pandemia, ¿no? La pandemia fue algo que esperemos que termine completamente, que no se vuelva a repetir, pero es un caso excepcional en todos estos últimos años donde se han tomado estas estadísticas. En 2015
según las estadísticas, un argentino murió cada 2 horas en incidentes de tránsito. No accidentes, incidentes, porque algunos no son accidentes, no fue porque, sino a veces por la imprudencia, el mal estado del asfalto, el mal estado del vehículo, la imprudencia de quien maneja, etcétera, etcétera. El 44% de las víctimas entre 15 y 34 años. Fíjense, casi la mitad de las personas que murieron en accidentes de tránsito tenían entre 15 y 34 años. En 11 años, los fallecidos en accidentes viales llegó a la suma de 53.623 personas. El tan conocido titular del SAME, Alberto Crescente, dijo que de las 800 salidas diarias que hace el SAME, casi el 40% son incidentes de tránsito y en la mayoría de los casos las víctimas son adolescentes o jóvenes adultos. Y dijo, agregando, hablan por celular, no respetan las velocidades máximas o conducen con alcohol en sangre. Pese a todas las campañas que se hacen, el argentino es muy poco proclive a respetar las reglas. 3.000 argentinos se quitan la vida por año. 3.000, hermanos. 3.000 personas por año se suicidan. En promedio, el 50% entre los 15 y 34 años. Según la Organización Mundial de la Salud, la Argentina es el tercer país de América Latina con la tasa de suicidios más alta. En primer lugar se encuentra Bolivia, con 18.7% cada 100.000 habitantes, y luego Uruguay con 17%. Entre 35 y 44 años, además de accidentes viales, la principal causa de muerte es el SIDA. Solo en 2015, 1.553 personas fallecieron por esta causa. Y en el mundo, ese año, 2015, fallecieron 1.100.000 personas. Son conocidas estas como infecciones oportunistas, ya que ataca a personas con muy bajas defensas. Entre los 45 y 64 años, el cáncer es la principal causa de muerte. Los tumores con más muertes son cáncer de pulmón, de mama, ovario y colon. Estos 4 tipos de cáncer causaron el 40% de los fallecimientos totales por cáncer. En menores, entre 1 año y 14 años, predomina la leucemia y también el de encéfalo, cáncer de encéfalo, o partes del sistema nervioso. Ambos con 32.400 vidas en 11 años. En promedio, por año, mueren más de 50.000 personas víctimas de cáncer. En mayores de 65 años, la principal causa son enfermedades, como dijimos, circulatorias, con 836.000 personas que fallecen de esas edades en los últimos 11 años. Es un montón de gente, impresionante. Ningún sexo está libre de enfermedad vascular, pero hasta los 50 años el hombre es el más afectado. Las personas después de los 50 años, los hombres, después de los 50 años, con un ataque al corazón, es muy probable que sobrevivan. Cuando ese mismo hombre le agarra a los 40 años aproximadamente, suele ser fatal. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando pasaron los años, se va como flexibilizando, digamos. En cambio, en los 40, 45, 35 años, el músculo está más duro y ahí donde, digamos, revienta todo el interior y hace que la persona pierda la vida por un ataque cardíaco. El hombre es el más afectado porque las mujeres tienen una protección, fíjense ustedes qué interesante, una protección hormonal natural en las mujeres hasta la menopausia. Enfermedades respiratorias, la segunda causa de muerte en argentinos mayores de 65 años. Por neumonía o gripe murieron 185.000 personas en ese lapso 2005-2015. En ese lapso mencionamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque durante la vejez la resistencia a infecciones es mucho menor. No es lo mismo, por ejemplo, una neumonía a los 20 años que a los 80 años, y sumado a eso con una posible enfermedad cardíaca o la persona con diabetes. En promedio fallecen 48.200 personas por año por enfermedades respiratorias. Esto no,
o sea, esta estadística no tiene nada que ver con la pandemia, ¿eh? En tiempos normales, digamos, esta es aproximadamente el promedio de muertes por enfermedades respiratorias. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Qué interesante, ¿no? Cuando leía estas estadísticas en el 2020, que las agregué a la materia porque en años anteriores no lo había puesto, realmente me llamó poderosamente la atención la cantidad de personas que mueren por distintos motivos. Uno escucha de acá, escucha de allá, pero cuando va a las estadísticas realmente es preocupante. Muy bien, vamos entonces a la introducción ya del material. Y yo hoy le pedí al hermano Maxi Olson que ore, ahora le voy a pedir para guardarme un poquito la garganta, que pueda leer este texto. Lucas capítulo 17, verso 11 al 19, es una historia muy, pero muy conocida, pero vamos a repasarla. Todo lo que vamos a estar viendo está en el apunte, así cuando lo lean se van a dar cuenta. Hermano Maxi, adelante. Dice así en el nombre de Jesús. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios, a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dijo, y le dio las gracias. No obstante, que eran samaritanos. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Amén, amén, tremendo. Gracias, hermano Maxi. Tremendo, ¿verdad? Esta historia es una de las historias de sanidad más famosas que encontramos en la Biblia. Encontramos leprosos, que es una enfermedad incurable, y que no solamente eso, sino que los excluía a las personas afectadas de todo tipo de relación social. En esta historia, 10 hombres se acercan a Jesús rogando piedad, y los separados, estos leprosos que estaban fuera de la ciudad, son limpiados de su dolencia, después de ser enviados de regreso a la ciudad, y como era la costumbre, se tenían que presentar al templo para que el sumo sacerdote verificara que estaban sanos. Agradecido, curado y alabando a Dios, uno de ellos cayó a los pies de Jesús, quien le responde, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Y aquí recalcamos, tu fe te ha sanado. Hoy día muchos en la comunidad científica están pensando que este relato puede ser algo más que un mito, que una historia que por ahí se dio o por ahí no se dio. Están considerando seriamente la prescripción para sanar traumas que aquellos que son los que afectan al cuerpo. Es decir, la misma ciencia, la medicina hoy, está tratando seriamente el tema de la fe en hombres y mujeres como una herramienta que ayuda a la sanidad o a la recuperación de personas, a diferencia de otros que no tienen fe en nada. La receta está, por supuesto, en las palabras de Jesús. Tu fe te ha sanado. En hospitales, en universidades y en centros de investigación a lo largo y a lo ancho del mundo, y especialmente de los Estados Unidos, los investigadores están prestando atención a los efectos de la fe, a los efectos de la oración y de la religión en general, que pueden tener sobre la salud y el bienestar integral de las personas. Estamos diciendo que no solamente los evangélicos, no solamente los pentecostales, sino todas aquellas personas que tienen diariamente una
religión, con fe, con oración, con entrega, y que están comprometidos a eso, pueden recibir la ayuda de esa fe. De estos estudios parece surgir que cualquiera que sea la religión o creencia que se tenga, las personas de una fe religiosa profunda y permanente y cuya espiritualidad es una parte esencial, esto es importante, esa vida religiosa y espiritual es una parte importante de sus vidas, se enferman, incapacitan, se angustian, se desorganizan, tienen conflictos interpersonales, sucumben en la depresión y el desconcierto y caen en crisis mucho menos frecuentemente y mejoran más rápidos que aquellos otros que no tienen fe. ¿Sí? Estamos diciendo, y está comprobado por la medicina de hace unos 15, 20 años a esta parte, que empezó a haber una amistad entre lo que es la religión, la fe y la medicina y la ciencia, cosa que, como vamos a ver, hace años atrás, 20, 30 años, estaban completamente opuestas, y no solo eso, estaban completamente enemistadas entre sí. La fe no quería saber nada con los médicos ni la medicina, y los médicos y la medicina no querían saber nada con el tema religioso, con el tema de la fe. Pero se empezaron a dar cuenta que las personas religiosas de una fe firme, que vivían una vida espiritual diariamente y comprometidos, tenían más facilidades para salir adelante después, por ejemplo, de una operación o de una situación de crisis, que los otros que no tenían fe en nada. Estos estudios científicos muestran que con la fe como consuelo, estas personas presentaban índices de menor presión, por ejemplo, arterial, menor ansiedad y menor aparición de muchas otras enfermedades relacionadas, incluyendo los que mencionamos hoy, problemas de corazón o de infarto, cáncer, depresión, suicidio. Incluimos también en esto el abuso de alcohol y las drogas. En general, las personas religiosas parecen enfrentar con mayor facilidad las situaciones traumáticas personales y colectivas. Las aflicciones de la vida, los cambios drásticos y otros males que afligen a la humanidad los afectan mucho menos por el solo hecho de vivir una vida de fe. El doctor James Basek, ustedes lo tienen ahí en el apunte que van a leer, es un cardiólogo muy conocido de un hospital de Kansas City en Estados Unidos. Él dijo lo siguiente: pienso que ahora hay información convincente. La gente que tiene fuertes creencias religiosas la pasa mejor incluso con una enfermedad seria. Esto lleva a los investigadores a empezar a especular que los efectos positivos de la fe pueden ser tan naturales como, por ejemplo, de lo que a veces se habla mucho y no se tiene, que es la paz mental, el apoyo social, el apoyo de las personas que rodean, en este caso al enfermo, y también el desarrollo de distintos estilos de vida que aparecen en las personas. Por ejemplo, la mayoría de las religiones están en contra de toda nocividad. Por ejemplo, evitan o enseñan que no se fume, que no se beba alcohol, a no comer con exceso, etcétera, etcétera. Y por otro lado, son todos estos alentados por la religión, o mejor dicho, por las distintas religiones. En los últimos 15 años, como decíamos, casi un tercio de todas las escuelas de medicina y la mayoría de las escuelas de enfermería en los Estados Unidos comenzó a tomar cuenta el tema de la fe. Incluso, miren ustedes lo que han llegado al ver esto, el tema de la fe. Incluso han llegado a ofrecer cursos sobre salud y espiritualidad. Los científicos están investigando el efecto de la vida de oración y especialmente la llamada oración de intercesión que tienen sobre los pacientes que sufren de distintas enfermedades. Y es aquí donde los pacientes le están diciendo claramente a la comunidad médica: no somos meros cuerpos físicos, somos seres espirituales y queremos ser reconocidos como tales. Sin embargo, el ejercicio de la medicina y el ministerio pastoral, por muchos años o siglos, lamentablemente, ha permanecido tradicionalmente separados. La iglesia ha recibido poder. ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Verdad?
La iglesia ha recibido poder y ha recibido autoridad de parte del Señor Jesús para cumplir una misión terapéutica en el mundo, es decir, una misión de sanidad, que no solo tiene que ver con la salvación, que es el primer enfoque que el Señor le quiere dar, pero también sanar las emociones, sanar el alma, la mente y sanar las relaciones para con los demás. La iglesia ha sido comisionada por Jesucristo para poder llevar adelante esa triple misión, que es 1, echar fuera demonios, 2, sanar a los enfermos y 3, predicar el evangelio del reino de Dios. Esa es la triple misión de la iglesia. No es solamente predicar el evangelio. El triple ministerio de Jesús y que nos encomendó a sus discípulos es echar fuera demonios, sanar enfermos y predicar el evangelio del reino. Y precisamente esto es el corazón mismo de la naturaleza apostólica, de haber sido reunidos en un cuerpo por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo y de recibir su poder y su autoridad, y con ese poder y con esa autoridad ser enviados al mundo como embajadores, dice la Escritura, en nombre de Cristo, para que la humanidad que no lo conoce pueda reconciliarse con Dios. Por eso Pablo en sus escritos dice que Dios nos ha dado el más grande y más importante ministerio, que es el ministerio de la reconciliación, rogando a Dios a través de nosotros los creyentes para que el mundo que está perdido se pueda encontrar, como un día ustedes y yo encontramos al Señor, y reconciliarse con Él. Por tal motivo, la necesidad de una sólida reflexión bíblica, pero también teológica, histórica, misionológica y pastoral sobre la misión que debe tener la iglesia en cuanto a la sanidad, y también desde una perspectiva integral, es decir, el hombre completo, no solamente el cuerpo o solamente el alma que se salve, sino que Dios quiere que todo el ser humano sea salvado, sanado, restaurado, incluyendo también las relaciones, como decíamos, con otras personas. Y aquí entramos a la parte 1, y yo le pido, ya estamos próximos al receso, ustedes vayan anotando preguntas o dudas para después aclararlas. Y entramos a la parte 1, que es la visión integral de la misión de sanidad de la iglesia. Durante las últimas décadas, científicos de la conducta, también teólogos, pastoralistas y misionólogos, han estado utilizando cada vez más palabras tales como interdependiente, completo, interrelacionado, integral, una palabra rara que se está mencionando hace un tiempo a esta parte, holístico, y otras palabras similares. ¿Para qué? Para poder calificar sus conclusiones, tanto teóricas como prácticas. Y es algo interesante, porque la presuposición básica detrás del uso de esta palabra es la creencia de que toda verdad es la verdad de Dios. No es la verdad de Alberto Arens, no es la verdad de Maxi, no es la verdad de aquel o del otro, sino es la verdad de Dios. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad, donde quiera que se encuentra, hace libre al ser humano. Y que el ser humano es una unidad como criatura creada, tal cual lo dice las Escrituras, a la imagen de Dios. La verdad de Dios se manifiesta en la totalidad de su creación, incluyendo al hombre mismo. Si toda verdad, como dijimos, es la verdad de Dios, hay entonces una unidad básica entre todas las disciplinas que se puedan encontrar y que puedan procurar conocer y comprender al ser humano. El propósito general de esta búsqueda es encontrar las mejores maneras de entrenar y equipar a los líderes cristianos para llevar a cabo los distintos ministerios de sanidad física, sanidad mental, sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad social, sanidad psicosocial, cultural y también religiosa, en el cumplimiento de la misión que el Señor ha confiado a la iglesia. Estas cuestiones tienen que ser abordadas, pero desde una perspectiva bíblica, también de una perspectiva teológica
de una perspectiva histórica, misionológica, también desde una perspectiva pastoral y práctica, porque no se trata de aquí en esta materia aprender teoría. La idea es que salgamos de esta materia con la idea de poner en práctica aquellos conceptos, pensamientos o verdades que Dios nos da para llevar adelante y que muchas personas sean beneficiadas, sean restauradas, comenzando, por supuesto, por nosotros mismos. Estas presuposiciones tienen que ver con una comprensión, por así decirlo, una comprensión, una idea de un evangelio cristiano, pero completamente integral, es decir, toda la persona, todo el ser humano. Ese evangelio integral, por eso estamos hablando de sanidad cristiana integral, abarca al ser humano, abarca la misión cristiana que tiene en este tiempo a través de la iglesia, abarca también los distintos ministerios cristianos y por supuesto también la sanidad cristiana. Y ya termino y nos vamos a ese tiempo de preguntas. Por lo tanto, en estas clases que Dios mediante vamos a tener, vamos a estar tratando con el desarrollo de la sanidad cristiana, pero enfocándolos específicamente y especialmente en los ministerios de sanidad física, sanidad mental, sanidad emocional y sanidad espiritual. Porque también hay otras sanidades, como la sanidad social, la sanidad psicosocial, pero serán estudiadas seguramente en otra materia. Las sanidades culturales y religiosas van a quedar, por supuesto también por razones de tiempo, van a quedar para un análisis posterior. Y entramos al capítulo 1 y aquí salimos para tomarnos un tiempito de preguntas. Amén. Bienvenido a todos los que llegaron un poquito más tarde. Bien, abrimos estos 15 minutos hasta las 20:30 para compartir dudas que tengan, preguntas, experiencias. Padre Cristo, Obispo Allen. Amén. Buenas tardes. Dios le bendiga a todos. Le habla Bernachea Sergio de Corrientes. Me congrego en la iglesia Luz del Alma. Mi pastor es Marco Vallejos. Y usted estuvo hace poquito por aquí. Así Dios es. le bendiga. Y quedaron sus mensajes aquí replicados por las paredes de la iglesia. Amén. Gloria a Dios por eso. Mi pregunta, Obispo, tal vez es bastante amplia la respuesta, pero yo he oído y oigo, digamos, a pastores, también escuché a obispos y hermanos que uno siempre contesta, ¿no es cierto? Como que me parece de mí. Por eso vine a estudiar esto, porque me parece muy interesante y es mucha la inquietud que tengo, que muchos dicen, la obra lo hace Dios. O sea, hay que predicar la palabra y la obra lo hace Dios. Entiendo, ¿no? Y a mí me quebranta mucho que, o sea, si yo le predico a Dios a través de la palabra, Dios, pero el pueblo de Dios está esperando, aparte de la palabra, yo creo que digámoslo, otro condimento más profundo, ¿vio? Porque esto de echar demonios, sanidad interior, espiritual, de mente, yo creo que se trata de algo aparte de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como una espada de doble filo, dice la palabra, ¿no? Pero muchos, yo creo que no, ¿cómo le puedo decir? Se le hace complicado meterse en ese terreno, digamos, en lo personal, digamos, ¿no? Porque, digámoslo así, realmente muchas veces cuando vamos a la iglesia o cuando recién comenzamos o comienza un hermano nuevo, un alma nueva, viene enferma. Muchas veces enferma mental, ya casi a salirse, digamos, o explotar su, digamos, o salirse de órbita, como se dice, ya casi a la locura, ¿vio? Pero a mí me quebranta mucho y usted me dará una respuesta, ¿no? Que dice, la obra hace Dios. Yo predico la palabra de Dios. No sé si me entiende lo que le quiero... Sí. el concepto le quiero dar. Creo entender. ¿Sí? La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios nos dice en hebreo que es más cortante que toda espada de dos filos, etcétera, que penetra hasta lo profundo del alma, que discierne los pensamientos, la intención del corazón.
Es Sí, cierto, la palabra de Dios tiene poder, y cuando uno sí, predica la palabra o cuando una de las hermanas está hablando acerca de Dios con otra persona, sea creyente o no sea creyente, también es usado por Dios. No tenemos que enfocarnos que solamente Dios puede obrar cuando se predica la palabra desde un púlpito. ¿Sí? Nosotros los varones, como las hermanas, tienen el poder que recién mencionamos, el poder y la autoridad para reprender al enemigo, cualquier manifestación de demonio, para hacer una oración de fe y que la persona sane. A veces dicen, pastor, venga, esperan que los pastores vayan, ¿sí? En lugar de estar al lado ellos mismos del enfermo y poder hacer una oración de fe. A veces, y lo he mencionado en otras oportunidades, a veces hay quien dice, pastor, usted que está más cerca de Dios. Es una mentira eso. Los pastores no estamos más cerca de Dios. Dios nos ha colocado a todos los miembros, pastores y miembros, en la misma condición delante de Dios, con la diferencia que Dios dijo, entre hombres y mujeres, a este hombre lo voy a levantar para que esté al frente de una congregación. Pero la autoridad que Dios nos ha dado, el poder y autoridad que Dios nos ha dado, no, nos ha dado a todos. Por supuesto, un pastor tiene mucha más responsabilidad, es un privilegio, pero también tiene mucha más responsabilidad. El obispado es un privilegio, pero también muchísima más responsabilidad. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, al que más se le da, más también se le va a demandar. Si cuanto más es la responsabilidad, también Dios nos va a demandar a nosotros. Entonces, hace poquito terminamos la materia principio de consejería y decía que en una oportunidad un joven de otra iglesia, vino a pedirme consejo. Lo primero que le pregunté, le dijo, ¿lo hablaste con tu pastor? Sí, me dijo. ¿Y qué te dijo él? Y que ore. Y el joven sinceramente me dijo, y yo estoy orando, pastor, pero es como que necesita algo. Y a veces ese algo es precisamente el trato de que no solamente la oración tiene poder, sino también ayudar a la persona a que descubra dónde está y cuáles son las posibles soluciones o decisiones que tiene que tomar. Porque él ajá, necesitaba tomar una decisión, y ustedes saben, cuando uno está en crisis, cuando está en claro, una angustia, en una gran presión, si toma decisión va a tomar la decisión equivocada. Pero el que está sí, afuera no solamente ora, sino que también, como está fresquito y no está involucrado emocionalmente en el problema que puede tener, la claro, misma persona en la charla, en la consejería, es probable que le diga ella misma o él mismo la solución, pero no se da cuenta porque está pasando por una crisis. Entonces, la palabra de Dios tiene poder, pero también nuestros consejos que podamos dar, un estudio bíblico, alentar a una persona que está desanimada. Recuerden que donde quieran que ustedes vayan, Dios está con ustedes. Jesucristo dijo, yo voy a estar con amén. ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no se reúne con nosotros los domingos en el templo. El Señor está con nosotros siempre y está esperando que rompamos esa tradición de que solamente los pastores pueden orar, que solo los pastores o los hombres tienen autoridad. Todos hemos recibido autoridad. Amén. Amén. La Otra, psicología también puede ir acompañada, ¿no es cierto? Por supuesto, la palabra, pero la psicología también puede ir acompañada, ¿no es cierto? seguro que sí. Del Es, mensaje. si es una psicología cristiana, por así decirlo, porque Ajá, lo que sí, hacen los psicólogos cristianos es, se reciben de psicólogos y después ujú, acomodan todo lo que es esta claro, interesante profesión, lo acomodan ujú, a todas las verdades de la palabra de Dios. Donde hay algo que claro, haya enseñado la psicología que sea contrario a lo que Dios dice en su palabra, el psicólogo ujú, cristiano lo que hace es adaptarlo a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios nuestra referencia para vivir, para aconsejar, para guiar a otros, para enseñar para toda la vida cristiana. Entonces, si alguien estudia psicología, bienvenido sea. Necesitamos psicólogos, amén, necesitamos cirujanos, amén, necesitamos muchas personas que en distintas áreas puedan entrar para justamente no trabajar de psicólogo o de cirujano, sino sería eso la excusa para predicar la palabra amén. de Dios en esos ámbitos. Por supuesto, No digo que uno no estudia te, una profesión porque le gusta y esa profesión lo va a llevar tal vez a ganar, a tener una mejor entrada económica que si no hubiera estudiado, pero lo principal no es lo que voy a ganar, sino que lo principal es donde Dios me quiera llevar, allá tengo que ser luz, allá tengo que ser sal, para acercarme a la vida, que se salven, que sean restauradas, que sean sanadas las personas y también sanadas, como dijimos, las relaciones interpersonales, que a veces son las relaciones personales
malas los que enferman a la persona. Amén. Sí, porque Otra muchas veces pregunta. perdón, sí. Vamos a dejarle lugar a otro porque si no, Gracias. Sí, gracias, gracias. Amén. hermano Sergio. ¿Otro que tenga pregunta? ¿Nadie? ¿Alguien va a preguntar? ¿Una duda o algo? ¿No? Amén. Padre Cristo, obispo, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Amén, Queridos hermano hermanos, Facundo. Adelante. queridos hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, hermanas. Un placer estar de vuelta con esas caras ahí, viéndolas emocionadas, a mis hermanas, gloria a Dios. La verdad, muy contento de poder ser parte también de este grupo. Y la verdad que lo que estaba hablando me impactó mucho el texto bíblico que leyó Maxi, tu hermano Maxi que leyó, que decía que 10 fueron sanados, ¿no? Pero uno solo vino a Cristo. Cierto. Uno solo volvió a dar gracia, ¿no? Y a veces pasan esas cosas también, con respecto a la pregunta que hizo el hermano, ¿no? A veces somos sanados y tenemos muchas cosas, pero de parte de Dios, pero no somos agradecidos a Dios. Y con respecto al poder de Dios, como dice usted, está en todos lados. Por ejemplo, yo tengo un grupo de amistad que gracias a Dios hoy somos bastantes. Y a veces lo hacemos por Zoom y otras veces lo hacemos presencial. Y a veces no entramos en la casa. Y tengo gracias a Dios en ese grupo a personas que la mayoría son adictos a las drogas. Eran algunos y otros, bueno, están saliendo. Y gracias a Dios yo soy testimonio de eso. En el área que me tocó hoy poder ministrar con la presencia de Dios es en el área de las adicciones, donde a mí Bien. Dios me curó por completo todo lo que fue, todas las cosas de las drogas, el alcohol, las drogas, pasta base, cocaína, todo lo que es esas cosas, lo consumí y gracias a Dios pude salir de eso. Y Amén. tenía un hermano que estaba a punto de abandonar y está con el tratamiento psicológico y está con tratamiento terapéutico también y tiene un montón de doctores atrás de él y me hizo una consulta a mí y me dijo, hermano, no doy más, voy a tirar todo, no doy más, estoy mal, malísimamente mal y ya no aguanto más, me dijo. Y yo le dije, confía en Dios porque si estás pasando por el desierto es porque hay algo poderoso que se viene para tu vida. Pero no abandones este camino. Yo también sufrí mucho, yo me drogué fácilmente como 15 años, le digo. Y a mí me costó, pero también luché por la bendición. Así que Claro. hermano, levantate en fe y seguí adelante. Y el hermano, hoy, gracias a Dios, el domingo estuvo de vuelta en la congregación, pastor. Qué bueno. Así Qué bueno. que es fe, es hablar y también, como en una parte también lo que estaba hablando usted, es tener fe en decir, Dios está conmigo y Él va a hacer la obra, pero con fe, no como quien duda, como dice la palabra, no como la onda del mar, sino con fe. Él va a hacer y Dios obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Facundo. Sí, todos aquellos que han salido de la adicción tienen una lucha constante. Pero hay otras personas que nosotros no sabemos, ustedes y yo no sabemos cuáles han sido sus luchas y han salido adelante. La respuesta está en lo que dijo nuestro hermano Facundo, luchar todos los días. Todos los días usted y yo tenemos que, al despertarnos, tomar la decisión a quién vamos a servir. Vamos a servir a Dios, vamos a servir a nuestros intereses personales, vamos a servir al diablo, ¿a quién vamos a servir? Todos los días que me levanto a la mañana, tenemos la alternativa de servir a uno, a otro o a otro. Y es una decisión. Y a veces vienen tiempos fáciles, tiempos de bonanza, y otros no son tan fáciles, son difíciles, porque viene la enfermedad, porque viene la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, y todas esas cosas golpean, algunos los golpean más que a otros, o mejor dicho, a todos los golpea, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, pero no todos reaccionan de la misma manera ante la pérdida. La duración del tiempo de luto no es lo mismo para uno o para otro. Uno puede decir al mes de que perdió un ser querido, decir, mirá, pero ese no lo quería porque se está riendo, qué sé yo, que no. Eso no significa que por dentro la persona siga teniendo su luto, su tristeza, tiene un carácter, un temperamento diferente y reacciona ante la pérdida de una manera diferente, que no significa que no haya querido a esa persona que perdió físicamente. Amén. ¿Alguna preguntita más? Bueno, aprovecho este minuto que tenemos para que recuerden, en el Classroom ya está
el material que ustedes tienen para leer, ese material lo pueden tomar de ahí del Classroom, o también lo piden a administración si ustedes quieren el manual de Sanidad Cristiana Integral en papel, son 84 páginas aproximadamente, lo piden a la administración y lo pueden comprar en papel. En el Classroom ya están los 2 trabajos prácticos hasta ahora, trabajo práctico 1, que ya lo estuve explicando cómo es, y el trabajo práctico 2, posiblemente tengamos un tercer trabajo práctico, estoy viendo, si Dios no me toca el corazón, van a ser 3 trabajos, vamos a ver cómo viene eso. Y no se olviden, lean el apunte, no lleguen de acá a 4 o 5 lunes a querer aprobar el examen si no están leyendo o no están estudiando. Lean, subrayen, hay mucha información en esas 84 hojas o el apunte del Classroom que está hecho con letra más grande porque los que usan celular puedan verlo bien y leer cómodo. Lean, ¿sí? Subrayen, resuman lo más sobresaliente para que les sea más fácil retener los conceptos. Ya me pasé 1 minuto del receso, vamos al receso entonces, nos vemos dentro de 14 minutos, ¿sí? Menos cuarto, estamos aquí de nuevo. Dios los bendiga. Vamos a ocultar la barra. Bien. Y vamos al capítulo 1, lo que vimos hasta ahora fue una introducción. Ahora entramos al capítulo 1 del manual de estudios que ustedes ya tienen en el Classroom, y que habla en este capítulo de una visión integral del Evangelio. La expresión Evangelio integral ha estado en uso ya por unos aproximadamente 20 años, y con esto lo que se quiere es enfatizar la relevancia de la acción redentora de Dios. Por medio de Jesucristo, esa acción redentora, esa acción de salvación al ser humano, según esa salvación, afecta y está relacionada con todas las esferas o áreas del ser humano. Sin embargo, nosotros necesitamos hacernos algunas preguntas en torno a la cuestión de una visión integral del Evangelio cristiano. ¿Qué es entonces la pregunta? ¿Qué es entonces el Evangelio integral? Y aquí encontramos la palabra holístico. Integral es una cosa relacionada a o que tiene que ver con algo que es esencial para reunir las condiciones de completo. Algo integral es algo que no carece de nada esencial o que no carece de alguna de sus partes. Se utiliza el vocablo integral como sinónimo de esta palabra holístico, que significa algo que está relacionado o involucra a totalidades o sistemas completos, más bien que algo ligado al análisis o al tratamiento de partes o aspectos particulares. Entonces, la palabra holístico significa todo. Cuando hablamos de un evangelio integral, de un evangelio holístico, hablamos de toda la persona. Alma, cuerpo, espíritu, mente, relaciones personales, todas las áreas del ser humano. Cuando Dios viene a salvarnos, no solamente nos salva el alma del infierno, sino también salva, restaura, renueva y sana todas las áreas, incluyendo, como dijimos, el área de las relaciones interpersonales. Pero esto también nos da cuenta de que hay múltiples dimensiones. En tiempos recientes se ha aplicado el adjetivo de integral al referirnos al Evangelio. Una visión integral del Evangelio es comprender al Evangelio propiamente dicho en sus múltiples dimensiones, tanto en lo que es personal y lo que es social, así como las implicaciones que esto tiene en todas las esferas de la vida religiosa, la vida espiritual, la vida cultural, la vida política, la vida económica, la vida social, personal y familiar. ¿Sí? Abarca todas las áreas del ser humano. Entonces, se trata de que nosotros podamos entender al Evangelio como un mensaje totalizador, que no se agota con una declaración doctrinal, por más importante que ésta pueda ser o se la llegue a considerar.
De esta manera, y en verdad, no hay otra manera de que ustedes y yo podamos entender el reino de Dios y al evangelio propiamente dicho, que lo que proclama que no sea, por así decirlo, de manera integral o holístico. O sea, el evangelio es sí o sí para llegar a la totalidad del ser humano, no es una parte. Como dijimos, no es sanar a una persona que está enferma, no es salvar a una persona para que no se vaya el día de mañana al infierno, sino es salvar, sanar, restaurar a toda la persona en su totalidad. Y el enfoque evangélico tradicional se ha puesto el énfasis, lamentablemente, en una sola parte, en la proclamación verbal del evangelio. Es lo que decía nuestro hermano Sergio hoy cuando preguntaba, ¿no? Se puso el énfasis por todo, de hace décadas, en solamente proclamar, predicar el evangelio de Dios, comunicando los hechos redentores fundamentales de la muerte y la resurrección de Cristo para la salvación de las almas. Y ahí quedaba, solamente la predicación para salvar. Pero Dios quiere de nosotros mucho más. Quiere darnos herramientas y poder entender el proceso para llegar a la mayor cantidad de personas, pero también a la mayor cantidad de necesidades de esa persona. Este enfoque considera que las palabras son suficientes para proclamar la verdad de Dios. Un enfoque diferente es el que ha seguido mayormente los evangélicos pentecostales y los carismáticos en América Latina, que tienen un fuerte énfasis sobre todo lo que tiene que ver con señales, prodigios, milagros, sanidades, actos de liberación demoníaca, y por supuesto en ese ambiente litúrgico, en ese ambiente de alabanza, de música, de adoración, una alabanza fogosa, impregnada o saturada con el Espíritu Santo, generalmente también con miras a la salvación, con el objeto de salvar a las almas, y también a la satisfacción inmediata de las necesidades que puedan ser ciertas en las personas que se acercan a las reuniones. En este caso, se entiende que las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo son las que proclaman claramente el poder de Dios. Pero hay un tercer enfoque. Ese tercer enfoque se concentra en las acciones de amor y solidaridad cristiana hacia los pobres y los marginados, con miras no solo a aliviar su situación, sino a introducirlos en un proceso de liberación completa de toda forma de injusticia y de opresión. Para ellos, el amor de Dios debe traducirse en acción. El amor de Dios, si no se traduce en acción, no es amor de Dios en nuestra vida. No que Dios no tenga amor, Dios tiene amor con nosotros, pero ese amor que Él nos ha dado y nos da cada día es para ponerlo en acción con beneficio o con la idea de beneficiar a otras personas que nos rodean. ¿Para qué? Para que llegue el verdadero sentido del Evangelio. O sea, no es solo predicar una palabra o dar un mensaje o citar unos versículos bíblicos o hablar de un salmo. La idea es que ese hombre, esa mujer, sean salvadas, renovadas y restauradas completamente. En realidad, cada uno de estos que hemos mencionado es parte y expresión de las buenas nuevas del reino. El reino de Dios incluye los alcances de 3 enfoques mencionados, al punto de que el evangelio del reino no es proclamado plenamente o en su totalidad, sino digamos, se experimentan y se entienden las 3 dimensiones. El evangelio del reino proclama tanto la verdad como también el amor, pero también el poder de Dios. ¿Se entiende? Entonces el evangelio del reino proclama la verdad de Dios, el amor de Dios, pero también el poder de Dios. Los que anhelan conocer deben recibir la palabra de verdad. Los que necesitan tener deben ser objeto de las acciones de amor para que puedan recibir. Y los que quieren experimentar deben ver el poder de Dios manifestándose a través de las señales y los milagros. Pero en esto hay diversos niveles. El evangelio integral está orientado a nuestro cuerpo físico, pero también a las emociones, al espíritu, a nuestra mente, a todo nuestro ser interior, a las relaciones con otros, a la voluntad,
a las relaciones incluso con el medio ambiente que nos rodea, a la experiencia religiosa, a la vivencia de la cultura en la cual vivimos y nos movemos. Stanley Grace, un teólogo y ético cristiano, nos dice en el apunte que ustedes tienen que las principales contribuciones de este hombre, Stanley Grace, se hicieron discutiendo cómo el cristianismo evangélico debería relacionarse con el mundo. Él dijo, si vamos a ministrar en el contexto postmoderno, debemos darnos cuenta que la próxima generación está cada vez más interesada en la persona humana como en una totalidad unificada. No está interesado en una parte de la persona, sino en toda la persona como una sola persona, como una unidad. Y sigue diciendo, el evangelio que proclamamos debe hablar a los seres humanos en su totalidad. Esto no significa meramente colocar más énfasis sobre la emoción o sobre los aspectos afectivos de la vida junto con lo racional. Más bien, involucra integrar lo emocional, afectivo, así como lo corporal, sensual, con lo intelectual, racional. Y todo esto dentro de una única persona humana. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos para un evangelio integral? Vamos a considerar varios fundamentos. El primero que consideramos es el fundamento bíblico. O sea, ¿qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de lo que estamos hablando, de la sanidad cristiana integral? Si confesamos a las Escrituras como la única regla de fe, que lo es, y de práctica, este principio tiene que ser de aplicación a una cuestión mucho más profundamente humana, como la falta de bienestar total en el ser humano. Porque, ¿de qué le sirve a una persona ser salva si después la pasa mal el resto de su vida con carencias, con disfunciones en su vida matrimonial, en la crianza de sus hijos? O sea, cuando Dios viene, no solo viene a salvarlo, vuelvo a repetir, sino viene a restaurar y hacer de esa persona salvada una nueva persona, completamente nueva. Ese carácter, el carácter integral, el carácter integral se me había adelantado, ese carácter integral del Evangelio presupone que el todo es mayor que la suma de las partes. Es decir, desde un punto de vista bíblico, esto significa que el Evangelio apunta a la totalidad del ser humano, sin exclusión de ninguna de las áreas o las esferas de su existencia y de sus relaciones. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, el carácter integral del Evangelio está expresado por el uso frecuente del vocablo griego holos. De ahí viene la palabra holística. ¿Qué significa? Esa palabra holos en griego del Nuevo Testamento significa todo, significa según el contexto totalmente, o significa también por completo. Hay una gran abundancia de pasajes que emplean este término y que es utilizado. Ustedes lo tienen ahí, Mateo 5, Juan capítulo 7, Hechos capítulo 3, etcétera, etcétera. Lo tienen en el apunte, así que luego lo pueden leer. Por otro lado, en la Biblia, el concepto que expresa el resultado redentor y sanador del Evangelio es integral, porque es integral al concepto de lo que el Antiguo Testamento dice shalom, que significa paz. Y esa misma paz es la misma que se menciona en el Nuevo Testamento, pero ya en griego, que es eirene. Ambos vocablos se traducen, dijimos, como paz, pero abarcan mucho más de lo que el término castellano que ustedes y yo conocemos. En el lenguaje bíblico, la palabra apunta o tiene la idea hacia el estado ideal de armonía del ser humano, que se manifiesta, ¿de qué manera? Se manifiesta en tranquilidad, en quietud, en plenitud física, pero también psíquica, tanto a nivel individual, o sea, como persona, como también en la comunidad, sea en la familia, sea en el ámbito de su trabajo, en el ámbito de las relaciones también con otros cristianos. Según la Biblia, esta paz siempre proviene de paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es decir, la paz que da el mundo no es una paz
para restaurar. Es una paz mentirosa, porque no dura nada. Firman tratado de paz y siguen armando misiles. Según la Biblia, el fundamento bíblico para la sanidad integral, esta paz que Dios envía proviene pura y exclusivamente de Dios. Y es el resultado, precisamente, de la presencia misma de Dios en la vida de una persona y en medio de su pueblo, tal cual lo menciona Números capítulo 6. Por otro lado, esta paz también es el resultado de la justicia. Como Dios es justo, también a nosotros, por el bautismo y en el nombre de Jesús, nos declara justos ante Dios. Entonces, esa paz es el resultado de la justicia y también es el resultado de una relación armoniosa con Dios a través de un pacto de fe hecho con Él. Recuerden que el apóstol Pablo mismo dijo que antes de conocer al Señor éramos enemigos del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin embargo, Él, por su gran amor, nos reconcilió para salvarnos y para que sobre todas las cosas tengamos paz en nuestra vida personal y en nuestra relación con los demás. Entonces, el Evangelio integral no es otra cosa que el mensaje esperanzador de que en Cristo Jesús y por la acción salvadora del Señor, los seres humanos podemos disfrutar de esa paz que el Señor prometió. Es más, el testimonio de las Escrituras indica que el Señor mismo es el que genera esa paz. Y no solamente la genera, sino que la está ofreciendo a todos los seres humanos como una expresión de la gracia de Dios, es decir, como un amor que ustedes y yo no merecemos. Porque precisamente la gracia que Dios tiene, cuando menciona la gracia de Dios sobre nosotros, es que Dios nos ha regalado tantas cosas sin ser buenos nosotros para con Dios. Y eso es justamente gracia. Dios nos regaló la salvación, la sanidad, la restauración, nos colocó en lugares importantes espiritualmente hablando, sin nosotros merecerlo. Dijo Jesús a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Este texto está tomado de la Nueva Versión Internacional. Muy bien, hemos visto el fundamento bíblico, ahora vamos a ver el fundamento teológico, es decir, ¿qué dice Dios acerca de la sanidad cristiana integral? Hay un fundamento teológico expresado claramente en los hechos de que Dios crea, Dios sostiene, Dios redime y Dios restaura a la corona de toda la creación que somos ustedes y yo, es decir, el ser humano. Hemos sido creados nada más y nada menos que a la imagen de Dios, lo cual significa que en Cristo podemos participar, somos participantes de la naturaleza divina. Nosotros también poseemos, gracias a Dios, la capacidad moral de elegir entre el bien y el mal. Y también de nuestras decisiones que podamos llegar a tomar. Moralmente, esas decisiones no van a afectar a una parte, sino afectan a todo el ser. El alcance del Evangelio es tan integral como el alcance del pecado y sus efectos sobre la creación y la vida humana. El pecado no solo ha afectado al espíritu humano, ha llenado de culpa su ser interior y lo ha puesto en riesgo, su destino eterno. ¿Por qué? Porque si el hombre la pasa bien sobre la tierra, pero no se arrepiente de sus pecados, lamentablemente su destino será de perdición eterna. En Génesis 3 describe un lenguaje poético, pero también patético, el drama del pecado humano y sus efectos sobre la totalidad de la existencia humana sobre la tierra. El pecado lo que crea es desarmonía entre el ser humano y la naturaleza. Lo que era fuente de placer, lo que Dios había creado como una fuente de placer y de dicha, se transforma en una fuente de dolor y de opresión. Lo que era una oportunidad de expresión y mayordomía del ser humano se transforma en penosos trabajos. La tierra que generosamente brindaba sus frutos, ahora por el pecado se encuentra corrompido y solo produce, cuando es regada,
con el sudor de la frente. Esa desarmonía se extiende más allá de la naturaleza, también a la relación entre los seres humanos. De hecho, hoy nos encontramos ya de hace unos meses en medio de una guerra, Rusia contra Ucrania. Pero también hay otras guerras en el ámbito del trabajo, en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de la familia. Y Dios cuando viene a restaurar todas las relaciones de los seres humanos, siempre y cuando, por supuesto, los seres humanos lo quieran. Porque si no lo desean, es imposible recibir lo que Dios ha prometido. En el capítulo siguiente, en Génesis capítulo 4, el ser humano cae en contradicciones y también en ciertas actitudes, dijo un autor, neuróticas. Se avergüenza de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque el pecado lo hace ver lo que antes no veía, su cuerpo desnudo. No asume con responsabilidad moral sus propias decisiones y las acciones. ¿Y qué es lo que hace? Procura hacer responsable a otra persona. La culpa la tiene mi esposa, la culpa la tiene mi esposo, la culpa la tiene mis hijos, la culpa la tiene la lluvia, la culpa que estoy sin trabajo, la culpa que tengo mucho trabajo, la culpa la tiene el diablo. Y entonces quiere evadir su responsabilidad y le echa o lo hace responsable a otras personas. Y sobre todo, el ser humano queda en desarmonía con Dios mismo, ya que el Creador continúa buscando a su criatura. Así como lo hizo con Adán y Eva en el medio del huerto, paseándose y preguntando, ¿dónde estás tú? Como si Dios no supiera dónde estaba Adán y Eva, de la misma manera Dios sigue persistiendo en la búsqueda constante de que no Dios lo encuentre al hombre, porque lo ha encontrado. Dios está esperando que el hombre lo encuentre a Dios y lo pueda reconocer como tal para que su vida sea salvada y restaurada completamente. Todas las relaciones a causa del pecado están rotas. La mayordomía se ve afectada y la propiedad de Dios es ignorada y usurpada. Cada aspecto a causa del pecado, cada aspecto de la vida humana muestra los resultados de esa caída que venimos arrastrando desde Adán y Eva. Las promesas de una humanidad redimida y de la creación, como dice en Romanos y Apocalipsis, de un cielo nuevo y una tierra nueva, reflejan el constante deseo de una creación plenamente integrada y total. Porque ese es el anhelo de Dios. Que ustedes tengan el pensamiento, ustedes y yo, permanentemente, de que Dios no nos creó para estar sobre la tierra solamente, sino con la idea de que dejemos algo positivo a aquellas personas que nos rodean, pero con la idea de que algún día iremos al verdadero lugar, a nuestra patria celestial, y no por 1 o 2 días, no por un año, sino por toda la eternidad. Hemos considerado entonces el fundamento bíblico. Hemos considerado brevemente, en el apunte que ustedes tienen es un poquito más extenso, pero estamos tratando de poder resumir, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar al fundamento antropológico, es decir, al fundamento de lo que tiene que ver con el hombre. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como dijimos, hemos sido creados a imagen de Dios y en consecuencia somos una unidad compleja. Por 18 años trabajé en una fábrica y había una sección donde estaban los tornos y la fresadora y veía que cuando un torno se rompía un engranaje, lo sacaban, iban a un tablero, al número 5, aflojaban la tuerca, ponían, apretaban la tuerca, arrancaban y el torno seguía funcionando. Lamentablemente no podemos hacer lo mismo con los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos muy, pero muy complejos. Y siguiendo la comprensión hebreo-cristiana tradicional, podemos definir al ser humano como una unidad psicosomática de cuerpo y espíritu. El famoso escritor Luis Berkhoff dice, en el apunte que ustedes tienen y lo leemos, dice, la Biblia nos enseña a considerar la naturaleza del hombre como una unidad y no como una dualidad consistente de 2 elementos diferentes, pero sin unirse. Sin unirse, verdaderamente, para formar un simple organismo.
cada acto del hombre se contempla como un acto del hombre completo. No es el alma, sino el hombre total que peca. No es el cuerpo el que muere, sino muere el hombre totalmente. No es meramente el alma, sino el hombre, que es cuerpo y alma, al que Cristo redime, es decir, al que Cristo ha salvado. Y la Biblia precisamente señala la naturaleza compleja del ser humano como una unidad integrada. Allí dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En Job capítulo 32, verso 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. En el capítulo siguiente de Job dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Claramente el texto bíblico indica que hay por lo menos dos elementos en el ser humano, y no obstante enfatiza su unidad orgánica, y esto es reconocido a lo largo de toda la Biblia. Fundamento armatiológico. La palabra amartía es pecado. En este caso, amartiología sería el estudio del pecado. Por eso también es necesario en esta materia considerar el fundamento o el estudio del pecado en cuanto a lograr la sanidad cristiana integral. Hay un fundamento amartiológico. El pecado afectó la vida de todo ser humano. Por eso decimos que hay un fundamento amartiológico en el hecho de que si el pecado ha afectado a todas las áreas de la vida del ser humano, lo ha hecho en la forma individual, pero también en sus relaciones. El pecado no es simplemente un problema de carácter moral o religioso. La Biblia nos enseña que el pecado afecta la totalidad de la vida humana y de sus relaciones. La situación de armonía original, ahora, a causa del pecado, se quiebra. ¿Sí? La primera contradicción y ruptura se da en la relación de la criatura humana con su creador. Del hombre estar asociado con el creador en las tareas de creación y en la administración y de cuidado de la misma. Dios puso y le dijo al hombre, les entrego todo, cuiden, ustedes son los administradores. A partir del pecado, el ser humano se transforma en un enemigo de Dios y persistentemente desconfía de él. El hombre le miente a Dios, se esconde de él, mientras el creador sigue a lo largo de toda la historia de la humanidad, lo sigue buscando para salvarlo. No solo que el ser humano creado para vivir para siempre termina bajo la sentencia divina, cuando Dios le dice polvo eres y al polvo volverás, también muy poquito tiempo después, Caín mata a su hermano Abel, y el odio, el rencor, los celos, la envidia y otros pecados encuentran caminos de expresión en la vida de toda la raza humana, incrementando lamentablemente y de esta manera el caos y la deshumanización. El pecado impide el crecimiento del ser humano y su vida plena, pero el pecado, queridos hermanos, puede ser vencido a través del perdón de Dios y de la obediencia a su palabra. Qué bueno que ha sido Dios con nosotros, que nos ha llegado en el tiempo justo para recibir ese plan hermoso de salvación. Dios nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha restaurado y nos ha declarado personas completas. Por eso la Escritura nos dice claramente, en Cristo ustedes están completos. Y la sanidad cristiana integral apunta precisamente a esto. No pone a un lado el problema del pecado humano, sino que lo aborda de manera integral con los recursos terapéuticos que surgen ¿de dónde? Del propio amor perdonador de Dios. Por amor, Dios nos perdona y nos abre la puerta a una gran salvación para ser renovados, para ser restaurados y para ser salvados. Y uno de los últimos fundamentos es el fundamento soteriológico. ¿Qué tiene que ver la palabra soter? En griego es salvación o salvar.
La salvación ganada por Jesucristo es para toda la persona humana. Jesús vino a traer plenitud de vida, dijimos, a todos los seres humanos y en todas las dimensiones. Jesucristo mismo dijo, yo he venido para que tengan vida, y no terminó ahí, sino que dijo, y la tengan en abundancia. En 1 de Tesalonicenses 5, el apóstol Pablo dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique como por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, salvación significa plenitud o totalidad. El griego sosein es utilizado indistintamente para salvar, según el contexto, para sanar, también para preservar, liberar, integrar o completar. En griego la palabra salvador es soter y sotería como salvación. En el Nuevo Testamento, este término preserva los significados clásicos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la salvación de los enemigos y de la seguridad de la salud corporal. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra salvación, la palabra sotería va mucho más allá. Es un significado mucho más amplio y mucho más profundo. Por ejemplo, salvación de una enfermedad física, salvación de un peligro, salvación de la perversión imperante en este mundo, salvación de la condición de perdido, salvación del pecado, salvación del castigo de Dios por haber pecado, una salvación escatológica, es decir, una salvación futura, es decir, la plena realización del propósito de Dios para la vida humana. Qué tremendo el saber que Dios nos ha salvado para la eternidad y que el día de mañana, cuando estemos en su presencia, seremos completamente salvos. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este mundo, como dijo Pablo, por un descuido podemos llegar a caer de la gracia de Dios y perder esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Y ya para terminar, un teólogo, escritor, ha escrito muchos libros, William Barclay, dijo, si hemos de apoderarnos de todo el valor y significado de esta palabra sotería, es decir, salvación, debemos preguntar, ¿de qué es salvado el hombre? ¿Cuál es la liberación que sotería promete? Antes de buscar, sigue diciendo, las respuestas en el Nuevo Testamento, debemos hacer una observación. El verbo sosein significa tanto salvar a un hombre en el sentido eterno, como curarlo en el sentido físico. Fíjense que la palabra está relacionada. En el Nuevo Testamento la salvación es total. El salvado es el hombre íntegro, su cuerpo, su alma, sus relaciones, su presente, pero también su futuro. De esta palabra sotería deriva la palabra o el vocablo teológico soteriología, que es el estudio de la salvación. El concepto de salvación como la totalidad es mucho, mucho más amplio que simplemente, como a veces mencionamos nosotros, el perdón de los pecados. Eso es una parte. La salvación va mucho más allá y abarca áreas mucho más grandes que ustedes y yo debemos conocer. La idea de la sanidad del cuerpo, la restauración de la autoestima de la persona, la liberación de espíritus inmundos, la satisfacción de necesidades y el establecimiento de nuevas y fructíferas relaciones con otros. Y el fundamento misionológico, porque la Iglesia tiene una misión. La misión cristiana no puede ser entendida de otra manera que no sea de manera integral, es decir, no en términos de prioridades o parcialidades, sino de manera completa. Y para esto hay 3 dimensiones misiológicas en proclamar el Evangelio. La primera, las palabras proclaman la verdad de Dios. Lo segundo, las señales proclaman el poder de Dios. Pero como dijimos hace un rato, son las acciones las que proclaman el amor de Dios. Cualquiera de estas 3 dimensiones es un buen punto de partida para cumplir la misión que el Señor nos ha confiado a la Iglesia. Y termino con esto último. Pensé que estaba en la próxima diapositiva, pero no está. Tanto la acción de amor como la señal de poder necesitan de la explicación o presentación de la palabra de Dios.
Es de esta manera que el ser humano recibe la palabra, que produce, o en otro sentido lo lleva a la fe para recibir la salvación y todo lo demás que Dios tiene preparado. Es así que el Evangelio integral demanda también de parte de ustedes y de mí, como discípulos de Cristo, una misión integral. Llegar al hombre en todo sentido. Cuando digo hombre, mujer, joven, anciano, llegar en todo sentido y en todas las áreas del ser humano. Amén. Y amén. Y aquí vamos a terminar. Dejo de compartir y tomamos estos minutos. Si han apuntado algo, si hay preguntas, tomamos hasta 21:30 para compartir. Escucho ofertas, pago contado. No, si me hablan así todos juntos, no los escucho. Paz de Cristo, obispo, una pregunta. Soy Graciela Sí, adelante. Ormeño, de la iglesia de Barrio Belgrano. Amén. Mi pastor es el pastor Esteban Sosa. Mi pregunta es por el tema de la Biblia. Sí. O sea, usted dijo que la Reina Valera no, y yo otra no. O sea, ¿cómo la consigo? O sea, ¿la busco en internet? O sea, la Reina Valera no para el trabajo práctico, porque Sí, todos por eso. los ejercicios que hay son precisamente de la nueva versión internacional. La pueden bajar de internet. Ah, En el celular ustedes van a la aplicación, por ejemplo, está la YouVersion, que se sí. usa mucho, que tiene estudios, pensamientos, tiene la Biblia, y cuando abren un texto bíblico está para seleccionar Reina Valera, nueva versión internacional, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la versión que quiera. La que vamos a usar es la nueva versión internacional, porque los textos que ustedes van a leer van a encontrar las palabras específicas que tienen que acomodar el texto, el versículo bíblico al lado de cada una de las palabras. Por eso le pedimos la nueva versión internacional. Bueno, muchísimas gracias, obispo. No, por Dios favor. lo ¿Alguien bendiga. más? ¿Preguntas, dudas? Tienen hambre, ¿verdad? Ya quieren irse a comer. Dios lo bendiga. Obispo. Habla hermano Amén. Pedro Casón, Adelante, de hermano la Casón. iglesia de Cruce de Castelar. Amén, hermano. Mi inquietud es el tema del libro. ¿Cómo puedo, hay un día, hay un horario donde Eso yo pueda adquirir? Eso con administración, hermano Manuel. Con administración. Sí. Bueno. Se pone en contacto con administración, ahí lo van a guiar bueno, cuáles son los pasos. Bueno, listo, muchas gracias. No, Dios por lo favor. bendiga. ¿Alguien más? Padre Cristo, Sí, hermana obispo. Miriam. Ya vamos. Hermana Miriam, había levantado la manito, después vamos con el hermano Daniel González. No se deshabilita el micrófono. Bueno, mientras soluciona el tema del micrófono, hermana Miriam, vamos, hermano Daniel González. Ahí estoy. Paz de Cristo, bueno. discúlpeme. No hay problema. Obispo, ¿cómo le va? Buenas noches a todos los hermanos. Bueno, también feliz de estar en esta clase y aprender. Quería hacerle una pregunta, o sea, con mucho respeto, ¿no? En lo que nosotros hemos comprendido, ¿no? De la salvación de nuestra alma, ¿no? Es lo que usted está hoy nos está enseñando, esto de integrar en totalidad, como habla, ¿no? Esto ustedes ahora lo están transmitiendo a nosotros. ¿Esto ustedes lo fueron aprendiendo a través de la palabra del Señor? ¿Trae toda esta revelación? No es revelación. Son estudios que se fueron dando, por eso dijimos al comienzo de la clase que hace aproximadamente unos 15, 20 años. Creo que ya vamos a llegar a eso en la próxima clase. Antiguamente había un choque permanente entre la ciencia y el evangelio. O sea, los pastores, yo me incluyo en el principio, no queríamos saber nada con la medicina, con la ciencia, ¿sí? Y la ciencia no quería saber nada con la fe. Cuando veían a un pastor que entraba a un hospital, a un sanatorio, trataban de evitar que pasara o le hacían la vida imposible o ponían cara de desagrado. Pero, debido a que empezaron a estudiar los comportamientos del ser humano, descubrieron por estadísticas que las personas firmemente con una creencia religiosa firme, una vida espiritual
diaria, independientemente de la religión que vivieran, no solamente tiene que ser evangélico, pero que tenían una fe firme, que tenían una relación espiritual diariamente, eran personas que ante una adversidad, ante una enfermedad, se recuperaban más rápidamente. Incluso descubrieron personas con la misma enfermedad que algunas por su fe se recuperaban totalmente y otras por no tener fe, por no tener esperanza, sucumbían y morían. Entonces eso se dio en un caso, en otro, y la misma ciencia, los médicos dijimos, esperemos un poquito, vamos a ver qué pasa con esto. Y empezaron a estudiar. Y empezaron a estudiar casos, a experimentar, empezaron a ver las estadísticas, y ahí se dieron cuenta de que de parte de la ciencia y también de los distintos ministerios cristianos, que empezó a haber un acercamiento de lo que es la ciencia, la medicina, con el Evangelio. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, ya hace unos cuantos años, cuando una persona viene a la iglesia y viene con una enfermedad, le pregunto, lo primero que yo le pregunto es, ¿fue al médico? Si me dice que no, yo le digo, bueno, vamos a orar, pero vaya al médico. Lo segundo, me dice, sí, fui al médico. ¿Qué le dijo? Tal y tal cosa y toma esta pastilla. Antiguamente decía, no, deje toda esa pastilla y viva por fe. Perfecto, en algunos casos salía bien, pero en otros había grandes problemas, incluso se perjudicaba mucho la salud de la persona. Y esa persona que vino un día al templo, o que vienen al templo, tienen familiares que no son conversos y que después cargan las baterías misilísticas sobre la iglesia, sobre el evangelio, sobre Dios, sobre nosotros los pastores. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si Dios hace un milagro, que lo haga, la ciencia va al médico, la ciencia lo confirma y le dice, mire, señor, a partir de hoy no tiene que tomar más pastillas para la presión, porque ya le hemos hecho todos los estudios y usted, la verdad que no entiendo cómo, usted está sano. ¿Sí? Entonces, antiguamente y lamentablemente hasta el día de hoy hay algunos casos donde hay ministerios o ministros o personas que dicen, no, primero Dios y después si no se soluciona con Dios, entonces sí anda al médico. Y no es así. Las dos cosas tienen que ir acompañadas. ¿Sí? La fe, creemos en el Señor, pero también Dios avala la ciencia, hace que la ciencia haya aumentado para beneficio del hombre, no para perjudicarlo. Entonces, hemos aprendido, los médicos y todos los que estudian la medicina, los aparatos que cada vez son más sofisticados y que nos favorecen a nosotros. Antiguamente, hace años atrás, uno se operaba de la vesícula y estaba 25 días internado con una cicatriz más o menos de 20-25 centímetros, puede cuidarse toda la vida. Hoy láser, lo operan hoy, mañana ya en el alta, se cuidan alimentarse por un mes aproximadamente y listo, se terminó. Todo eso por el adelanto de la ciencia. Entonces, ellos han ido aprendiendo y acercándose a la fe. Nosotros hemos ido aprendiendo y nos hemos ido acercando también a aceptar que juntos el Evangelio con la ciencia pueden ayudar mucho al ser humano a evitar enfermedades. Para eso están las vacunas y tantas otras cosas que se han rechazado y por eso lamentablemente hubo muchos creyentes que no se quisieron vacunar y lamentablemente el COVID se los llevó. Hoy ha entrado nuevamente el sarampión y otras enfermedades que ya se habían desarraigado completamente. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de personas que dicen, no, yo a mi hijo no lo voy a vacunar porque la vacuna esto, la vacuna lo otro, y gracias a, entre comillas, gracias a ello, entraron nuevamente enfermedades a la población que ya hace años atrás habían desaparecido completamente. Entonces, no invalidamos la fe, ¿sí? Por creer en la ciencia o en la medicina, no estamos diciendo, Dios queda de lado, la fe queda de lado. No. Aceptamos y reconocemos la fe porque los mismos médicos que no creen en Dios, a lo último, cuando ya no hay posibilidad de que esa persona se salve porque ya está completamente en la última, dice, está en las manos de Dios. Y precisamente, es el mejor lugar donde una persona puede estar, en las manos de Dios. Amén. Gracias, obispo. Hermano González creo que era, ¿verdad? Amén, amén. Y Sé después que el ya el tiempo... pastor Wenceslao Ponce. ¿Se escucha, Padre Cristo? ¿Se escucha perfecto?
si sé que ya el tiempo ya no acompaña mucho, si se puede, bueno, para la clase que viene, pero solamente preguntar, por ejemplo, sobre este tema, lo que es la sanidad, ¿cómo tratamos la depresión, por ejemplo, en este caso, bueno, en un grupo de amistad? Estaba viendo la estadística que dio sobre el tema del suicidio y todo eso, más en los jóvenes, ¿no? Que hay jóvenes que por ahí sufren esa depresión, ya mucho quizás con familia también, incluyendo. ¿Y cómo podemos, o sea, más allá de la oración, de que oramos por ellos, todo eso, cómo podemos llegar en sentido al corazón, ¿no? Para que Dios pueda hacer la obra? Tratar de Yo sé buscar que el la origen. clase va a ser mucha bendición todos estos Sí, meses. lo digo brevemente por falta de tiempo. Sí. Es buscar el origen, hablar con la persona, porque siempre hay un origen que produce el suicidio, que produce la depresión y tantas otras enfermedades de este tiempo. Entonces, hablar con la persona y buscar, bueno, empezar a escarbar, por así decirlo, a ver dónde puede ser lo que produjo, dónde se encendió la mecha para que hoy esa persona se encuentre en depresión. Y empezar, tal vez sea por abuso, tal vez sea por maltrato. Hay muchas causas que pueden llevar a la persona a estar deprimida. La pérdida de un ser querido. Entonces, ahí el consejo, la orientación, por supuesto, sumado a la oración y la palabra de Dios, todo eso es un buen conjunto de herramientas que Dios nos da para ayudar a las personas. Por eso al principio decía que alguien le había preguntado al pastor por un tema, le dijo, y orá, le dijo, y sí, yo sé que tengo que orar, pero yo necesito también una orientación de alguien de afuera, con experiencia, que me dé algunas señales para hacia dónde puedo yo encaminar, ya sea mi vida espiritual, un trabajo, una profesión, algo que tengo por delante. La Biblia habla de un montón de versículos donde habla de unos a otros, orar unos por otros, amonestados unos a otros, y hasta dice soportados unos a otros. Entonces ese uno a otro es una responsabilidad recíproca, no es solo el pastor, no es solo el hermano, es algo recíproco y de responsabilidad que nosotros tenemos que estar involucrados en la sanidad de la persona como también de las relaciones. ¿Sí? Y hay otras cosas, bueno, que tal vez nosotros desde nuestra grado de autoridad por ahí no podamos llegar, entonces ahí sí se lo pasamos, pastor, mire, me pasa esto, yo prefiero entregarle esto, usted tiene más experiencia, entonces ya delegamos porque creemos que lo que tiene la persona es mucho más complicada y necesita de la experiencia pastoral. Pastor Wenceslao Ponce. Gracias, obispo. Y ya terminamos. Obispo, ¿me escucha, no? Perfecto. Dios le bendiga. Bueno, les saludo a todos. Bueno, más o menos siguiendo la línea. Tiene que apagar, no sé, la hermana María estaba por ahí, alguno de los está la hermana micrófonos María tiene. ahí, sí. Esta La hermana María no me deja hablar. Qué cosa. ¿Me escucha, obispo, ahí? Sí, ahora sí, clarito. Bueno, más o menos quería en la línea. ¿No? Se escucha en perfecto. La línea que usted estaba diciendo, pero me voy a salir quizá un poquito del tema, porque bueno, es un tema que por ahí yo no sé mucho, no me han abordado el tema, pero me habían preguntado justamente por el tema de cremar el cuerpo, según lo que estábamos leyendo recién en el libro de primera en Tesalonicense, Sí. de guardar nuestro cuerpo, alma, espíritu. Y bueno, y de ahí me surgió justamente la pregunta, la inquietud por el tema, porque me estaban preguntando por qué pensábamos nosotros sobre la cremación. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como ya nos hemos pasado del límite, tarea para el hogar. ¿Qué piensa usted de la cremación? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Y qué soluciones dar? Y el próximo lunes lo compartimos. ¿Te parece? Gracias, Pastor Wenceslao. Gracias, hermana María, por haber apagado el micrófono. Desde Posada Misiones, nuestros hermanos conectados en la materia. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para despedirnos y
Y hablando de sanidad, vamos en este momento a orar una vez más por el obispo José Barichí. Les decía que me retrasé, por eso empezamos un poquito más tarde, porque estuvimos con mi esposa visitándolo en la clínica. Su situación es muy, muy delicada. Solamente Dios tiene el poder y la decisión de hacer un milagro en su vida. Así que bueno, oremos una vez más a Dios, ¿sí? Padre, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este inicio de esta materia Sanidad Cristiana Integral. Gracias por cada uno de mis hermanos, rogando, Señor Jesús, que en su tiempo lo habilites, le des la gracia, la asistencia para no solamente aprender de la materia, sino poder aplicar en las distintas áreas de la vida y ministerio, comenzando por nuestra propia persona. Señor, te damos gracias por habernos salvado, gracias por habernos salvado y restaurado completamente, no solamente nuestra vida, sino la oportunidad de sanar también nuestras relaciones para con los demás. Y en este momento nos unimos para pedirte una vez más por tu siervo, el obispo José Barichí. Allí en la clínica, Señor, extiendas tu mano para bendecirlo, Señor, a este hombre de fe. Por tantos años, Señor, te ha servido, ha orado por tantas personas han recibido milagros, ha ministrado, Señor, a personas endemoniadas, usándolo de manera sobrenatural. Y hoy Él está necesitando de nuestras oraciones. Reconocemos, Señor, que la última palabra la tienes tú. Reconocemos, Señor Jesús, lo que tú decidas será tu soberana voluntad, conforme a tu propósito y al tiempo para cumplir nuestros propósitos. Nosotros reconocemos que lo más importante no está en esta vida, sino está en la vida eterna, y allí es donde tenemos que llegar. Bendice a tu siervo, dándole paz, dándole confianza y también esperanza, reclamando ese milagro, porque por tus llagas nosotros fuimos curados. Señor, despídenos de esta clase, pero no de tu presencia, y que tengamos una semana grandemente bendecida. Lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios los bendiga. A estudiar, bajen el apunte o lo compran, empiecen el trabajo práctico, no se dejen estar, porque después a lo último andamos a las corridas. Bendiciones para todos, nos encontramos Dios mediante el próximo lunes. Recuerden, cualquier duda, cualquier necesidad, está el grupo de WhatsApp, ahí pueden poner su necesidad. Y traigan el trabajo práctico del tema de la cremación, ¿sí? Para el próximo lunes. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Abran los micrófonos para saludarse. Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Dios lo bendiga, hermano. Mucho, hermano Pedro. Dios bendiga a todos, hermano Maxi.